Claro, bueno, permítanme presentarme, yo soy el psicólogo Rodrigo Yanchapanta, yo soy psicólogo clínico, eh, bueno, trabajo acá ya el tiempo de 6 años en el Consejo de la Judicatura, específicamente en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. ¿Qué experiencia significativa ha marcado su vida el trabajar en este ámbito? Bueno, dentro de lo que tiene que ver mi formación mismo, siempre me fui inclinando por el campo de la niñez y la adolescencia. Me interesaba un poco la problemática social en el sentido de las prácticas que yo realicé en la universidad. Yo tuve la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales en el municipio del Cantón Píllaro, en donde se creó la primera defensoría comunitaria, se llama así, donde se trabajaba con niños, niñas y adolescentes en lo que tiene que ver protección de derechos. Entonces, desde ahí yo fui un poco haciendo algunas observaciones en cuanto a las problemáticas que venían teniendo en ese sector. Por ejemplo, había un índice alto de problemas conductuales en adolescentes, en un colegio cerca de donde yo hacía las prácticas. Entonces yo hice mi tema de investigación en lo que tiene que ver el desarrollo de lo que tiene que ver con los trastornos de conducta en los adolescentes, que en base a mi investigación yo determiné que pues la mayor parte de estos chicos habían recibido maltrato físico, psicológico y hasta de índole sexual, y ellos pues tenían estos problemas de conducta. Entonces desde ahí eso ya me fue inclinando un poco por el trabajo con este campo, ¿no? Entonces yo por eso es que luego ya ingresé a una fundación que también trabajaba con problemas de niños, niñas y adolescentes. Previo a eso también yo ya hice algunos cursos, seguí algunos talleres en lo que tenía que ver con la psicología jurídica y forense. ¿Sí? Entonces me gustaba mucho esta área, por eso es que yo presenté la carpeta, tenía ya conocimientos de cómo se trabaja acá y me seleccionaron en base a tiempo de experiencia también, porque para trabajar acá se necesita mínimo 5 años de experiencia y haber trabajado también en el ámbito que tiene relación con esta área de acá de familia, mujer, niños y adolescentes. Dentro de las evaluaciones periciales que se aplican, ¿cuáles son los instrumentos que se utilizan? Ya, bueno, acá tenemos algunas situaciones legales específicas que se tratan. Por ejemplo, aquí se tramitan los temas de tenencias, custodias familiares, régimen de visitas, divorcios, acogimientos institucionales, que son medidas de protección que a nivel judicial pues se establecen dentro de los procesos de separación generalmente de los cónyuges. Entonces acá tenemos primero un oficio, ¿sí? Que es un pedido que realiza el señor juez y en donde solicita tanto a trabajo social, psicología y medicina, porque aquí trabajamos nosotros. Entonces, dependiendo de lo que pida el señor juez, nosotros realizamos primerito las que corresponden. Luego de eso aplicamos nosotros, si es que es el caso, si, si es que es necesario, aplicamos los reactivos psicológicos. Los reactivos psicológicos o los test que aplicamos generalmente acá son proyectivos. ¿Sí? Nosotros utilizamos aplicamos el test de Corman, el test de Sachs. A veces cuando existen algunos otros problemas también aplicamos test de ansiedad, de depresión, test de personalidad, por ejemplo el MMPI-2, dependiendo de la situación que se trate. Cuando es un tema de tenencia, por ejemplo, y existe un conflicto entre los padres, de ahí necesitamos establecer cómo está la situación de personalidad de cada uno de los progenitores, para que a partir de eso nosotros podamos evaluar quién está en la capacidad o no de cuidar de los hijos. Entonces, dependiendo del caso, nosotros aplicamos test. Hay ocasiones en las que no necesitamos aplicar reactivos psicológicos o test, porque ya vienen los chicos de procesos. Por ejemplo, a veces vienen ya de la Junta Cantonal, ya vienen con procesos de evaluación psicológica, y nosotros lo que evitamos aquí es la revictimización. Entonces, el aplicar demasiados reactivos no es nuestro fuerte aquí en la unidad judicial, porque lo que tratamos es de proteger derechos. No se trata de un poco, de pronto, estresar a los niños o las familias con la aplicación de muchos test. Aquí lo que más se valora es la investigación.
la aplicación de las entrevistas, la observación de la conducta directamente. Nosotros salimos a hacer incluso trabajo de campo, vamos a la escuela, vamos al colegio, vamos a los centros de pronto asistenciales de la comunidad. Entonces, con la información que nosotros obtenemos, ya tenemos casi todos los elementos para nosotros hacer ya un dictamen o generar unas conclusiones, ¿no? Para que el juez conozca cuál es la realidad en la que se desarrollan las familias. Entonces el test a veces solamente es un complemento para determinar algunos indicadores emocionales que presentan los niños, niñas y adolescentes o las familias en los procesos judiciales que nosotros analizamos. Entonces los test sí son importantes, se acoge mucho, pero no son estrictamente necesarios en algunos casos. ¿Sí? Hay ocasiones, como les digo, que ya vienen de procesos de evaluación y nosotros mal haríamos pues nuevamente evaluando a cada momento. Nosotros siempre tratamos de evitar la revictimización, incluso aquí utilizamos entrevistas únicas con el objetivo de que no esté hablando con la trabajadora social, hablando con el médico, sino que los tres profesionales nos reunimos y hacemos una sola entrevista para evitar la revictimización. Entonces, en ese sentido, tratamos de trabajar. Nosotros es nuestra metodología y la utilización de test a veces es necesario y a veces no. Hay otros test también que se utilizan, como por ejemplo, como les decía, de ansiedad, depresión. Hay otros, como se llaman, cuestionarios también que se utilizan en el campo de familia para ver cómo es la dinámica familiar. Pero la mayor parte de cosas que nosotros determinamos o investigamos se lo hace a través de la entrevista, que es, y la observación, que es, son técnicas, ¿no es cierto?, de investigación que casi en todas las áreas se utilizan y en la psicológica más todavía. ¿En qué grado es importante que un psicólogo que trabaja aquí en unidad judicial tenga su proceso psicológico para de esta manera no involucrarse tanto en los casos que se presenten aquí? Es absolutamente necesario que el psicólogo que vaya a trabajar en el campo jurídico pues tenga su proceso terapéutico, es indispensable y elemental. ¿Por qué? Porque todas las cosas que aquí se trabajan, que se tratan, en algún momento va a conectar al psicólogo si no tiene su proceso realizado. Hay muchas problemáticas acá en cuestiones de maltrato, en cuestiones de divorcio, en cuestiones de alienación parental, en cuestiones de situaciones traumáticas que nosotros todos los días vamos escuchando. Entonces, si un psicólogo que va a trabajar en esta área no tiene su trabajo terapéutico personal atravesado, ¿no?, en cualquiera de las corrientes, ¿no?, sea cognitivo-conductual, sea de pronto en la parte humanística, sea a través del psicoanálisis, todos necesitamos integrarnos a un proceso terapéutico para que el momento en que nosotros recibamos acá los casos, pues no nos afecte, no nos haga la contratransferencia, porque sí ha pasado, y yo he visto personalmente, en muchos casos, tanto en las trabajadoras sociales como en el médico, a veces hay un sesgo cuando ponemos situaciones personales. Entonces, por eso es que el trabajo es en equipo. A veces vemos alguna situación en el compañero o en la compañera, entonces nosotros hacemos ahí correcciones, observaciones. ¿Para qué? Para que el trabajo sea objetivo y no basada en nuestras experiencias personales. Por eso es que algo importante que aquí se trata y se trabaja es el hecho de que es importante y prohibido generar nosotros situaciones o observaciones personales en los casos. O sea, es importantísimo eso. ¿Qué motivaciones y recomendaciones le daría a los estudiantes para seguir en el campo jurídico y forense? Bueno, es importante el antecedente, ¿no? Por lo que a ustedes les gusta. Como les digo, yo vine desde que era estudiante un poco inclinándome por el área de familia. Y el área de familia se trabaja desde lo social. Y lo social de ley, en algún sentido, en algún momento de la vida, se va a conectar también con lo jurídico, con lo legal. Porque hay situaciones dentro del campo de familia, mujer, niña y adolescencia, por ejemplo, que inevitablemente tiene que ver con una norma jurídica también. Entonces, todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano está normado también a través de la ley. Entonces, los psicólogos siempre vamos a estar más o menos en ese campo. En algún momento vamos nosotros, por ejemplo, a tener el caso de una paciente que ha sufrido un abuso sexual, por ejemplo. Nosotros debemos conocer legalmente cuál es la implicación de nosotros conocer ese tipo de hecho. Entonces nosotros nos vemos en la obligación en muchos casos de denunciar algún tipo de situación en donde nuestro paciente corre riesgo. Entonces nosotros debemos saber cuál es nuestra forma de intervenir en ese caso. Por ejemplo, hay muchos a nivel de escuelas y colegios tienen una ruta
¿sí? Una ruta para seguir a través de la denuncia. Entonces, en algún momento de nuestra vida siempre vamos a estar nosotros implicados en alguna situación legal, sea en el ámbito que sea, o sea, incluso dentro del ámbito familiar mismo, ¿sí? Personal, ni siquiera como psicólogo, siempre vamos a tener en algún momento la oportunidad de tener alguna situación que genere alguna denuncia. Entonces nosotros más todavía como profesionales debemos saber, por ejemplo, las rutas de la denuncia en caso de conocer situaciones de maltrato a niños, niñas y adolescentes, y también en este caso a la mujer, porque hoy en día está en auge también la violencia contra la mujer, ¿sí? O miembros del núcleo familiar, que también nosotros como unidad judicial tenemos una unidad específica para violencia, una unidad específica para niñez y familia. Esta es la unidad para familia. Abajo tenemos la unidad de violencia contra la mujer, que son dos áreas específicas donde se tratan cuestiones humanas, ¿sí? Que como personas y como individuos vamos también a tener que afrontar en algún momento de nuestra vida. Alguna hermana, alguna vecina, alguna amiga, alguna prima va a pasar en algún momento por situaciones de ese tipo. Entonces nosotros como profesionales debemos tener el conocimiento suficiente como para poder guiar y orientar a todas las personas. O sea, siempre vamos a tener la necesidad en algún momento de nuestra vida de irnos a la parte jurídica. Más bien la motivación pues para todos los chicos es que se interesen no solamente por estudiar la psicología, sino también otras partes, otras áreas que son importantes para nuestro desarrollo y desenvolvimiento. Observar también lo que tiene que ver con el código de ética del psicólogo, hasta dónde nosotros podemos intervenir, cómo debemos intervenir, ¿no? Siempre es importante ir limitando nuestra área de intervención también, trabajando dentro de lo que es lo ético. Hay ocasiones en las que algún psicólogo se pone a hacer una evaluación del abuso sexual sin que le haya pedido el fiscal. Cuando nosotros conocemos una situación de abuso sexual es importante conocer, escuchar y enseguida derivar. ¿Sí? ¿Quiénes deberían conocer esto? Son los de la fiscalía, porque es un delito, el abuso sexual es un delito. Entonces nosotros no debemos evaluar necesariamente si no hemos pedido, o sea, escuchamos, conocemos y denunciamos, haciendo conocer a los padres de familia y eso, que la entidad encargada de conocer eso es la fiscalía. Si es una situación de maltrato, la junta cantonal, ¿sí? Y para que de ahí se active todo el sistema de protección. Entonces es importante ir conociendo otras áreas también, no solamente la psicología, sino también otras áreas de tipo social y de tipo legal, y si es que se interesan, pues sobre todo por trabajar en esta área y prepararse siempre es importante.